Bienvenidos a esta nueva cápsula. En esta ocasión quiero revisar con ustedes un problema de aplicación de trigonometría. El problema dice lo siguiente. La trayectoria de un satélite que gira en órbita alrededor de la Tierra hace que el satélite pase por dos estaciones de rastreo A y B que están a 80 kilómetros de distancia. Cuando el satélite S se encuentra al lado de una de las estaciones, se miden los ángulos de elevación en A y B. Aquí está la ilustración de lo que está diciendo el problema. Aquí tenemos nuestro satélite cuando se encuentra a un lado de las estaciones A y B que distan, ¿cierto?, 80 kilómetros entre ellas. Se miden los ángulos de elevación A y B y nos lo están dando, estos ángulos. Por lo tanto, con esta información y con los 80 kilómetros que tenemos que poner entre las dos estaciones A y B, nos piden que determinemos la distancia del satélite a la estación A y la altura del satélite sobre la Tierra. A continuación los invito a poner pausa al video, vean cómo lo pueden resolver y a continuación verifiquen lo que yo voy a mostrar. Bien. Completemos los datos, eso sería lo primero que yo haría una vez que nosotros leímos el problema. Entonces, completo los datos y me está diciendo que tengo 80 kilómetros de distancia entre A y B. Eso significa aquí 80 kilómetros. Cuando el satélite S se encuentra al lado de las estaciones, se miden estos ángulos de elevación, 87 grados elevación de B hacia el punto S y 85 grados como ángulo de elevación del punto A, ¿cierto?, sobre el horizontal hacia el punto S. Me están pidiendo que determine la distancia del satélite a la estación A. Por lo tanto, esta es nuestra primera incógnita. Entonces vamos a declarar que para resolver la parte A, nosotros primero declaramos a X como la distancia del punto A o de la estación A al satélite, que es el punto S. Dicho eso, entonces nosotros buscamos qué estrategia. Lo otro interesante que vale la pena aquí mirar es que nosotros podemos ir completando estos ángulos. Nosotros sabemos que un ángulo extendido son 180 grados. Por lo tanto, si ya sabemos que uno es 80, significa que basta con restar 180 grados a 87 y saber que eso es 93 grados. Esos 93 grados son los que nosotros ponemos aquí. Y si nosotros vamos a sumar, porque también debemos recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser 180. Por lo tanto, si nosotros sumamos 93, 85 más lo que me falta, deberíamos completar 180 grados. Si hacemos esa suma 93 más 85 a la diferencia de 180, usted debería coincidir conmigo que llegamos a 2 grados. Así de pequeñito es este ángulo, 2 grados. Bien, con esa información, con esos ángulos interiores, ¿cierto?, ya completos, y con el triángulo que se forma, por cierto, el triángulo que se forma no es un triángulo rectángulo, por lo tanto no puedo usar ninguna razón trigonométrica que vive en el triángulo rectángulo, es decir, no puedo usar seno, porque eso sería cateto opuesto partido por hipotenusa, y no tengo un triángulo rectángulo para poder reconocer un cateto opuesto o una hipotenusa. Por lo tanto, no puedo usar ninguna de esas razones trigonométricas que viven en el triángulo rectángulo. Seno, coseno, tangente y sus recíprocas. Por lo tanto, aquí este problema me está dando datos para invitarme a usar el teorema del seno. Si lo puedo ayudar a recordar el teorema del seno dice lo siguiente, que si yo tenía un triángulo cualquiera, no necesito que sea un triángulo rectángulo, equilátero, el triángulo que sea, se cumple una relación que dice que el ángulo alfa, que está en el vértice A, beta al B y C al gamma. A cada lado se opone un C chiquitito, un A pequeñito, ¿cierto? Y al vértice B se opone un B minúsculo. Por lo tanto, el teorema del seno dice que el seno del ángulo alfa es a el lado A, como el seno del ángulo beta es al lado B, como el seno del ángulo gamma es al lado C. Bien,
Esto es una ayuda a memoria, algo que espero que usted lo sepa, pero si se lo olvidó, ahí tenemos nuestra ayuda a memoria. Ese teorema del seno es importante porque en este caso yo tengo un triángulo cualquiera, no tengo un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el teorema del seno me va a servir para esto. Entonces, dicho eso, como a mí me está faltando este lado X, entonces yo voy a utilizar el teorema del seno con los datos que tengo. Y dicho eso, significa que yo puedo decir que el seno de 93 grados es al lado X que estoy buscando, como, y en este caso conozco el seno de 2 grados, es a 80 como distancia. 80 kilómetros, pero en este caso al final le vamos a poner los kilómetros. Por lo tanto, simplemente por una regla de 3, nosotros sabemos que X, para poder despejarlo, es el producto entre 80 por el seno de 93 grados dividido del seno de 2 grados. Si usted inserta estos datos en su calculadora, se va a dar cuenta que este producto y la respectiva división me dan 2.289, y yo lo voy a poner con 3 decimales, 155. En nuestra respuesta vamos a aproximar eso, por cierto. Y ese es el dato que nos estaban pidiendo para contestar la parte A. Entonces, no olvide que estos son problemas literales, por lo tanto requieren de una respuesta literal. Determina la distancia del satélite a la estación A. Entonces yo contesto. La distancia del satélite a la estación A es de 2.289,2 aproximadamente, ¿cierto? Kilómetros. Espero que haya concluido el mismo resultado. Y finalmente hay una parte B de este problema que me pregunta, ¿cierto? Determina la altura del satélite sobre la Tierra. Esa altura, siempre las alturas se miden en 90 grados, por lo tanto significa que me está pidiendo esto. Le voy a poner H, lo que estoy marcando aquí con verde. Esa altura me está pidiendo. Por lo tanto, esa altura está fuera del triángulo. Si yo termino de completar los ángulos interiores, fíjense que ahora mi nuevo, a ver cómo se los muestro para que lo puedan ver. Mi nuevo triángulo que se forma, este pequeñito, que estoy marcando aquí, es un nuevo triángulo cuyos ángulos interiores también tienen que medir 90 grados. Si usted se fija, acabamos de poner la altura y esto, perdón, 180 grados, los ángulos interiores. Acabamos de poner una altura que mide 90 grados. Y este otro ángulo dijimos que medía 87. Por lo tanto, aquí faltan solo 3 grados para completar los 180 grados de un ángulo interior, ¿cierto? De los ángulos interiores que debe medir cualquier triángulo. Con esa información, nosotros ya, y basándonos en lo que ya encontramos, porque por cierto me sirve lo que ya encontré, voy a mirar el triángulo grande. Cuando le pido a usted que mire el triángulo grande, a ver, se los voy a destacar con otro color. Pensemos en este triángulo grande que es el verde. Si miramos ese triángulo grande, ¿yo qué es lo que voy a esperar? Mirar nuevamente el teorema del seno. Puedo ocupar otra relación porque fíjese que se forma un triángulo rectángulo, así que si usted quiere hacerlo por otro método, sí puede utilizar una razón trigonométrica. Pero a mí, en particular, me sirve mirar nuevamente el teorema del seno para aprovechar de practicarlo, ya que lo estamos ejercitando. Entonces yo voy a mirar el teorema del seno mirando el triángulo grande. Y si miro el triángulo grande, yo voy a decir, fíjense lo que voy a escribir. El seno de 85 grados, según el teorema del seno, dice que es al ángulo H como el seno de 90 grados, Fíjense que estoy mirando el triángulo rectángulo, por lo tanto, les vuelvo a insistir, ustedes pueden ocupar otra razón trigonométrica distinta al teorema del seno que yo estoy usando y van a llegar al mismo resultado.
como el seno de 90 se opone al al lado que acabo de encontrar, que es 2289,2. Si nosotros nuevamente multiplicamos cruzado y dividimos, nos va a quedar que nuestra altura h del satélite, ¿cierto?, es seno de 85 grados por los 2289,2 dividido del seno de 90, que es un ángulo conocido por usted. Recuerde que el seno de 90 vale 1. Por lo tanto, su resultado basta con multiplicar el seno de 85 por 2289,2. Y eso, en forma aproximada, le va a quedar 2280,489. Puse 3 decimales. Por lo tanto, no olvidemos nuestra respuesta. La altura del satélite a la Tierra es aproximadamente 2280,5 kilómetros. No difiere mucho porque los ángulos de hecho son muy similares, por lo tanto la distancia en kilómetros, sus lados opuestos, debe ser muy similar también. Espero que haya encontrado los mismos resultados y espero que este problema le haya ayudado a entender un poco más de trigonometría. Un placer y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.